internacional y columnista del diario El Observador. Ignacio Barteságuiz, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo andan? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien, y vamos a comenzar un poco con el discurso, ¿no?, de asunción de Donald Trump. Galarza, ¿qué te pareció? Me pareció un discurso de campaña, ¿no? Uno lo que está acostumbrado a ver en los presidentes de Estados Unidos en su discurso de asunción es normalmente un discurso de unidad o de apelar a la unidad del país, ¿no es cierto? Para aquello de que el presidente es el presidente de todos y hay que restañar algunas heridas de campaña. Pues no lo hizo Trump. Fue un discurso confrontativo, ¿no?, con el establishment de Washington, esto es, las élites que conforman el poder de Washington y a lo que él siempre le ha tenido, o mejor dicho siempre, en la campaña le ha tenido una gran ojeriza, una gran animadversión y creo que por eso se ganó una buena cantidad de votos. Persistió en eso, persistió en su discurso anti-inmigración, si bien lo moderó un poco, pero siguió con ello. Y de alguna manera su actitud no era la de la magnanimidad o del gravitas que debe de tener, me parece a mí, un presidente de Estados Unidos en una toma de posesión. Creo que el discurso en ese sentido se puede ver como un discurso de campaña y que también de alguna manera abre una interrogante importante, ¿no?, claro, de qué va a pasar. Barteságuiz puede ser también que es un hombre que no viene de la política, viene de los negocios. Tiene que ver con eso también. Un discurso para mí malo, que no estuvo a la altura del presidente de los Estados Unidos. Sí confirmó algunas percepciones de la campaña, en particular lo migratorio, ¿no?, de forma subyacente, ¿no?, quizás no directamente, pero sí habló de lo migratorio, habló del terrorismo, habló también del proteccionismo, por lo tanto confirmó algunas señales de lo que se había dicho en campaña, pero la sensación que queda es que Estados Unidos está en ruinas, ¿no? Su visión es, claro, tenemos un Estados Unidos en ruinas y hay que reconstruirlo. Y eso me llama poderosamente la atención, porque si eso es real, ¿qué dejamos para el resto del mundo? Me parece entonces que hay también fue un discurso bastante populista también, ¿no? Correcto desde el punto de vista del tono, por suerte, mejor que su primera conferencia como presidente electo, ¿no?, la primera conferencia de campaña que fue realmente complicada. Estuvo correcto, pero sí confirmó un perfil de lo que habíamos visto hasta el momento en la campaña. ¿Y qué pasa con los grupos de protesta? Bueno, fueron impresionantes y sorpresivas las protestas, inclusive hablábamos el sábado, en Sábado Sarandí con Ricardo. Todos estos movimientos anti-Trump, anti-globalización, anti-establishment, que también forman parte de todo este caldo tan extraño que hay. ¿Cómo pueden incidir en la política de Trump? Bueno, va a incidir obviamente, me parece, porque como incide de alguna manera pues el rechazo que genera su figura también en la prensa, ¿no? O sea, es un hombre que con su discurso, como decía yo, un tanto incendiario, y con su actitud genera estas cosas, ¿no? O sea, nunca habíamos visto estas protestas, ¿no? Ayer la de las mujeres, el mismo día de la toma de posesión, esas protestas en la calle K que comentábamos el otro día. O sea, él genera eso y bueno, si además se echa en contra, o como parece que está dispuesto a hacerlo, al establishment, a la prensa y a mucha gente, ¿no es cierto?, con los índices de aprobación que históricamente bajos para un presidente en una toma de posesión, pues me parece que la tiene complicada. En campaña es fácil capaz de decirlo, ¿no? Meterse contra los nenes de Washington, pero después ahora tiene que transar con esto. Pero como bien dijo Barteságuiz, como bien dijo Ignacio, digo, él ha demostrado en ese discurso que no va a cambiar, que esa es la tónica, que él sí, que va a seguir contra el establishment, y el mensaje importante, proteccionista, comentábamos con Ignacio recién, que nos sorprendía cómo no se habían desplomado los mercados, porque con ese mensaje de antiglobalización y de protección y de Estados Unidos primero, pues uno hubiera esperado que las bolsas se desplomaran o por lo menos que se afectaran de alguna manera. Se ve que o no le creyeron o creen que es imposible llevar a la práctica eso porque la globalización es un proceso irreversible, o simplemente confían, y esto es importante mencionarlo, en su gabinete. Yo creo que sí ha nombrado un gabinete en líneas generales bastante competente, más allá de algunas figuras un tanto altisonantes. Conservadoras, por decir. Conservadoras. Sí. Va a tener que matizar el discurso, definitivamente. En algún momento. En algún momento lo va a matizar. De hecho, ya lo hizo con la CIA.
Muchos Ya lo hizo con esperaban la ese CIA. cambio de discurso al tomar la presidencia que finalmente no sucedió. El cambio no va a ser inmediato, porque si el cambio es inmediato, naturalmente hay una sensación de fracaso. Ya empieza a bajar, digamos, las expectativas. De un del que lo soberbio de votó. esto no podés. Por supuesto que no va a ocurrir eso, pero progresivamente va a matizar. Yo creo que va a matizarlo, lo vimos en la CIA, pero también, como decía Ricardo, el propio gabinete tiene diferencias con Trump, el Partido Republicano tiene diferencias con Trump, por lo tanto está el Congreso, están las multinacionales norteamericanas, porque algunas de las decisiones que él está tomando van a afectar al final a las propias instituciones norteamericanas, ¿no? Entonces también, y hasta los propios consumidores, que probablemente en el mediano y largo plazo van a terminar pagando más sus productos. Porque en una economía tan integrada al mundo, no se puede de un minuto para otro ser proteccionista. Claro. El propio establishment también lo va a empezar. Y la Ahora, sociedad ese civil. proteccionismo, ¿cómo afecta al resto del mundo? Bueno, es una muy mala noticia. Lo que ocurre es que yo no creo que Estados Unidos solo pueda cambiar la tendencia de la globalización, que pueda iniciar una corriente proteccionista de Estados Unidos solo. Porque acá tenemos a un China que va a cumplir su rol, que va a aprovechar los espacios que le está dejando Trump en Asia-Pacífico y en otras partes del mundo. No habló muy poco de América Latina, México y poco más. ¿Eso es bueno o es malo? Eso puede ser una Que oportunidad. vamos a quedar todos del otro lado del muro. Claro, bueno, No eso, importa. bueno, digamos, el no estar en la polémica puede ser bueno. Claro. Yo creo que para América del Sur el no estar en la polémica es bueno porque podemos tener una agenda de cooperación y económica y no entrar en el choque de los discursos, porque si en México es realmente complicado porque ya te sometés al debate del muro y te sometés al debate de la renegociación del NAFTA. Entonces, hay que ver cómo se están dando estos temas y cómo va reaccionando el mundo ante las medidas proteccionistas que para mí no van a ser tales. Vamos a ver al corto plazo estas señales de que sí voy a cumplir y en el mediano plazo o en el largo plazo va a tener que ajustarse a los límites que le pone el derecho internacional, sus propias empresas, la comunidad internacional y sus competidores, porque Claro. China es un competidor. Y ya tuvo choques además con la Unión Europea, ¿no? Y tuvo choques con Sí, el ya tuvo- y además, no solo con todas estas instituciones que menciona Ignacio, sino que la globalización parece un proceso irreversible, ¿no? Él dice que va a traer de vuelta los empleos a Estados Unidos de las plantas que se han ido a China, que se han ido a México, aun cuando las trajera a Estados Unidos de vuelta, esos trabajos, todos esos trabajos y la mayoría de esos trabajos no van a volver. Es un hecho que la globalización, eso hay que decirlo, genera también un gran vacío social, con millones de desempleados en todo el mundo desarrollado, por eso el Brexit, por eso toda esta rebelión populista que se da en esos países, pero es un proceso irreversible y esta es una etapa de transición del mundo. Dentro de 20 años, la mitad de los empleos que hoy existen no van a existir. Imagínate dentro de 50. Sí, claro. De modo que si vos traes esas fábricas de vuelta a Estados Unidos, pues la propia robotización, los avances tecnológicos, la uberización de la economía, todos estos fenómenos de la revolución tecnológica actual hacen que esos empleos no vuelvan todos. Entonces, él está pateando contra un proceso que me parece a mí que hacia donde va el mundo. En un mundo donde tenés algoritmos hasta en las tazas de café, no podés pretender, y autos que se manejan solos, no podés pretender prenderle velas al proteccionismo, ¿no es cierto? No, aparte responsabiliza a China. Pero hasta hace unos años, más del 60% de las exportaciones chinas hacia Estados Unidos eran de empresas norteamericanas y europeas. Por lo tanto, lo que ocurre en China, que él reclama que ha sido lo que golpeó el empleo nacional y que ha sido la culpa de todo, la tiene China, incluso el medio ambiente, es parte de Estados Unidos. Porque ahora China está teniendo sus propias dinámicas internas. Pero si uno analiza lo que ocurrió con China en los últimos 25 o 30 años, no es China y Estados Unidos. Claro. Es un fenómeno de deslocalización de inversiones que es tremendo y que entonces es realmente complejo porque Trump quiere desmantelar algo que es realmente difícil desde el punto de vista de la lógica productiva actual, la lógica productiva de la comercialización. Entonces, lo va a poder hacer. Yo creo que va a dar señales que van a estar cargadas de retórica, pero va a ser bastante complejo que en el mediano y largo plazo cumpla lo que está diciendo. ¿Y qué Por lo margen de pronto acción va metió a ese tener? gol con la Ford que te comentaba el otro día, que amenazó a General Motors por un auto que produce en México. Dijo que le iba a poner el 35% de arancel sobre esos autos que se vendían en Estados Unidos. A General Motors hizo eso, inmediatamente la Ford canceló mudar una planta a México que tenía previsto hacerlo y salvó 8.000 empleos en Estados Unidos. Esa le salió bien, pero
digo, es un partido largo y puede llegar a perder 1000-0 o 1000-1. ¿Qué margen de acción va a tener Trump, teniendo en cuenta que tiene, sí, respaldo, o sea, la mayoría republicana en el Congreso, pero que también hay fisuras dentro de lo que es el Partido Republicano con respecto a sus posturas? Tiene este beneficio en comparación con Obama, va a tener más libertad de acción, pero va a poder concretar sus políticas. Me parece una muy buena pregunta. Yo creo que tiene mayoría, está relativo eso de que tiene mayoría en el Senado y en la Cámara Baja, porque la realidad es que él ha hecho una campaña, incluso en la primaria republicana, en contra del Partido Republicano, en contra del Comité Nacional Republicano y en contra del establishment republicano. Cosa que el partido respiró tranquilo en su momento, cuando él dijo, la hago por las mías. Sí, exacto. O sea, nunca fue un hombre del partido para empezar, y después aparte se enfrentó al partido. Incluso hubo varias propuestas de simplemente hacer que pierda la interna en la convención, ¿no es cierto? O sea que él ha tenido ciertos problemas con el Partido Republicano que, ¿de qué va a depender? De que lo apoye. Si mete 3, 4 buenas decisiones y se hace fuerte en la Casa Blanca, entonces al Partido Republicano tal vez no le quede más remedio que apoyarlo. Pero primero tendría que pasar eso. Y después, si no pasa eso, con toda la gente que tiene en las calles, con la prensa, que sabemos cómo está con él, y todos los problemas que va a tener, que va a enfrentar, porque aparte de él, cada crítica, cada cuestionamiento a sus decisiones, la responde con un Twitter y ese tipo de cosas, si sigue en esa tesitura y como está hasta ahora, yo creo que va a tener serios problemas con el Partido Republicano y su mayoría en ambas cámaras, incluso podría llegar a un impeachment, a un juicio político, ¿no? Sí, va a tener que medir un comentario sobre eso, va a tener que medir mucho también la agenda, ¿no? ¿Qué propone hacer en el corto plazo? Le va a marcar también su relación con el Partido Republicano. Entonces eso hay que seguir. Y hablabas hoy que no habló de América Latina, más allá del tema de los inmigrantes, ¿no? Que lo viene haciendo desde la campaña. No hay nadie en su gabinete, no hay ningún hispano. Esto no sucedía en Estados Unidos desde Reagan. Sí, la verdad que primera de Reagan. Sí, la primera. Esa es una señal, ¿no? Pero vamos a aclarar, América Latina tampoco fue realmente importante para Obama. Para mí lo que Obama tuvo cierto éxito es naturalmente en iniciar el proceso para restablecer relaciones con Cuba. Eso es fundamental, porque aparte eso está en la agenda. Sí, le trajimos expresos de Guantánamo, ¿no? Claro, bueno. O sea, pero la agenda... Que nadie quería. Pero la agenda con Cuba lo acerca bastante a América Latina, porque eso ha sido siempre una piedra en el zapato en la relación de América Latina con Estados Unidos. Manejó bastante bien el conflicto con Venezuela. Se va con el broche final de los pies secos, pies descalzos. Exacto, me parece que, pero no es que es realmente importante. Ahora, ¿qué sabemos de Trump con respecto a América Latina? Muy poco. Lo que sabemos de México, por el muro y por lo comercial. De Cuba dio pocas señales, muy pocas señales de lo que va a ocurrir con Cuba. Venezuela no se posicionó sobre Venezuela. Se espera que sea en uno de los puntos donde se muestre un poco más activo que Obama. Hay que reconocer que Obama no estuvo activo contra la situación de Venezuela, tanto en el plano bilateral como en el marco de la OEA. Y hay que ver qué pasa también con Centroamérica, que es siempre una zona conflictiva para Estados Unidos. ¿Y Uruguay qué puede esperar? Y Uruguay lo que tiene que aprovechar para mí, Jaime, es la situación de que no estamos en la agenda en este momento. No estamos en la agenda desde el punto de vista de la polémica. Entonces, yo imagino puede mantener una relación pragmática con el presidente Macri, con Temer, eso favorecer una relación con el Mercosur desde el punto de vista de los negocios. Y Uruguay lo que tiene que intentar hacer es, en el instrumento que tiene disponible, que es el TIFA, porque yo no imagino que el Mercosur avance en un tratado de libre comercio con Estados Unidos en la agenda actual, conociendo el perfil de su secretario de Comercio, pero sí hay espacio. ¿Por qué? Porque si una cosa son los discursos del presidente, después están todos los funcionarios designados que tienen una agenda que cumplir y están totalmente alejados de esas polémicas. Claro. Tenemos que aprovechar eso, avanzar, intentar no caer, me parece, esto podría ser riesgoso, en estar constantemente a través de comunicados de Cancillería cuestionando las políticas de Trump. Yo evitaría la polémica. No digo que un gobierno tenga que posicionarse frente a posiciones realmente contrarias del presidente Trump. Lo que no digo es esto en exceso no. Porque si estamos fuera de polémica, ¿por qué vamos a entrar en la polémica? Aprovechemos este espacio para avanzar. ¿Ese mensaje es solo para el gobierno uruguayo o para el partido de gobierno también? Este mensaje es para el partido de gobierno también, que ya hemos escuchado algunas expresiones. Pero el gobierno tiene todavía más responsabilidad. Entonces, desde la Cancillería y también desde los altos cargos, me parece que hay que ser muy criteriosos en estar constantemente cuestionando lo que dice el presidente Trump. Porque ya hay un gran silencio en el gobierno respecto a su asunción. Eso era esperable, también ha ocurrido en gran parte de América Latina. Pero miren el pragmatismo del presidente de México, ¿no? Enrique Peña Nieto lo que hizo fue
felicitó y dijo, estoy dispuesto a negociar con Estados Unidos, estoy dispuesto a trabajar con Estados Unidos, y ya subió en la Cancillería las pautas de esta negociación. Y después de los problemas que le había acarreado a él el propio Trump a nivel interno. Sí, Por la visita. Claro. Por la O sea visita. que a Uruguay le conviene pasar desapercibido de alguna manera. Me parece que eso favorece. No sé si se ha percibido, pero yo coincido con el Ignacio en que habría que alejarse sí, de toda De la Muy polémica. bien, de la Ahora, polémica. el canciller Rodolfo Nirnova dijo que son muy importantes en estos momentos los tratados. Bueno, pero tratados que no va... Los tratados Que- bilaterales... Claro, pero ahí no fue en contra de nada de lo que dijo Trump, sino dijo, es de incertidumbre, hay que estar... No, pero eso está bien, porque en realidad que él no ratifique el TPP o que quiera implementar políticas proteccionistas es negativo. Pero en realidad en ningún momento hemos escuchado de parte del presidente que va a renegociar los tratados bilaterales que tiene la América Latina. Chile, Perú, Colombia. Siga por ahora. No, por el momento no. Entonces, su foco... Solo el NAFTA Su mencionó. foco está en el NAFTA. Entonces, Claro. no nos tenemos por qué preocupar nosotros, Hasta un que país no lo nombre. tan pequeño, de que va a renegociar nuestro TIFA, que además no es un tratado de libre comercio clásico, Claro. es una agenda que nos permite avanzar. Bien. ¿Qué pasa con las creo lo mercaderías? O sea, se había hablado mucho del ingreso de carne uruguaya a Estados Unidos en los últimos meses, de carne de cordero. Todo esto, ¿no se espera una retracción de ese mercado? No, hemos perdido algunas preferencias en el marco del Sistema General de Preferencias Comerciales, pero los avances que se han dado en el marco del TIFA necesariamente van a continuar. O sea, la política de Trump es más bien contra los acuerdos plurilaterales y contra aquellos que generaron grandes olas de deslocalización de inversiones. Claro. Y eso es China y México. No va a andar poniendo trabas a productos que exporta Uruguay a Estados Unidos. Al contrario, creo que al ser un perfil empresarial, hay posibilidades de potenciar una agenda económico-comercial con un mercado que es muy importante para Uruguay en términos de inversiones y muy importante en términos comercial. Siempre fue nuestro cuarto socio comercial. Claro. Entonces, allí es donde tenemos que, digamos, dedicar nuestros esfuerzos. Bien, y hoy hablábamos América Latina, China, Unión Europea. ¿Qué pasa con Rusia, ese vínculo que tiene Trump con Putin? Es interesante porque, y solo un apunte con respecto a lo que decía Ignacio de la América Latina. Es cierto que Trump dijo muy poco sobre Cuba, pero se ganó el voto de los cubanoamericanos de la Florida diciendo que iba a pedir mayores concesiones al régimen cubano y mayores libertades para los ciudadanos cubanos. Allí es complejo lo que puede pasar, porque sabemos cómo es el gobierno de Raúl Castro y donde se sienta presionado no sabemos lo que puede pasar. De última, tampoco nos olvidemos que esto no se aprobó en el Congreso, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sino que fue un decreto presidencial, que como se firmó, se puede firmar su derogación. Y lo otro, coincido con Ignacio también, lo de Venezuela, ¿no? Podría ser que es en lo único que se puede ver una política distinta hacia América Latina, porque ahí obviamente hay una crisis importante política, económica y social. Con respecto a lo que me preguntabas de Rusia, me parece interesante esta suerte de acercamiento con Vladimir Putin, porque obviamente con Obama han estado en una pulseada importante en varias partes del mundo, en Siria, en Crimea, en el este de Ucrania, en varios países, en esa suerte de frontera donde confluyen la influencia rusa con las fronteras de la OTAN, digámoslo así. Y me parece que todo el conflicto en Siria en particular, también el conflicto en Libia, generó toda esta crisis humanitaria, esta crisis de refugiados y de desplazados. Son 60 millones de desplazados que hay en el mundo hoy, o sea, más de los que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es el peor conflicto de la historia de la humanidad, el más grave. Estamos hablando de un mundo muy violento y creo yo que es hora de que hagan las paces con Putin. Más allá de que uno puede condenar el autoritarismo de Putin hacia el interior de Rusia, no hay duda que se ha hecho una demonización de él en los medios occidentales. Creo yo que no es tan grave Vladimir Putin y me parece a mí que habría que hacer las paces con él, ¿no? También se especula, porque como Trump genera una gran incertidumbre y la incertidumbre es la madre de todas las especulaciones, que Trump y Putin quieren hacer un frente común para detener el avance de China. Y China ya saltó ahí porque aparte tiene su propia agenda expansionista en el mar de China. Hay una gran incertidumbre, pero sí se espera que mejoren las relaciones con Rusia y que se acabe esta guerra tibia, como la he llamado yo, que duró todos estos años entre Obama y el liderazgo de Vladimir Putin. Sí, un tema que me parece clave con Rusia es su relación, porque eso va a repercutir en la relación que tiene con Europa.
Porque lo que puede llegar a ser muy complejo desde el punto de vista del derecho internacional es las concesiones que hace Trump para mejorar su relación con Rusia. Como por ejemplo el reconocimiento de la anexión de la península de Crimea. Porque eso realmente sería un golpe muy fuerte. Y además eso va a marcar su agenda con Europa. Y también la posición que va a tener con respecto a la OTAN. Entonces lo que podríamos estar teniendo, lo que de hecho ya estamos viendo, es a una Europa que ya está golpeada a partir del Brexit, algo inédito, un quiebre en las relaciones de la Unión Europea con Estados Unidos. Y eso es muy malo para la estabilidad internacional, es muy malo para los conflictos de Medio Oriente y es muy malo para la relación con China y con Rusia. Yo creo que la relación también entre Estados Unidos y Rusia va a estar marcada por China, porque el gran socio estratégico de Rusia es China, que por cierto es el principal proveedor de armas. Claro. Entonces, todo esto está muy entrelazado y estas dinámicas son difíciles de analizarlas solo en una relación bilateral, sino aquí también qué efectos pueden tener en otros escenarios. Muy bien. Ricardo Galarza, Ignacio Bartesagui, muchísimas gracias por Un gusto. acompañarnos. No, a las órdenes. Gracias. Momento de repasar.